Señoras y señores, damas y caballeros, uruguayos y extranjeros, en vivo, desde Canal 4 para todo el país y el mundo, da comienzo la 24ª entrega del año de la 10ª temporada de este renovado y nunca cesado Santo y Seña a continuación. Y con todos ustedes, Nacho Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a Santo y Seña en vivo, como siempre, de los estudios de Canal 4 a las 20:45 minutos. Nunca cesado hasta que llega el día que te cesan, pero por ahora, ¿cuántas temporadas llevamos? Décima temporada, ¿no? ¿Qué programa dijiste que era? 24ª. 24º programa del año. Bueno, bien. Germán Cardoso quizás aspiraba a seguir en el cargo, pero ya el domingo pasado damos cuenta de que estaba bajo la lupa, con tarjeta amarilla, por incidentes que se habían dado ya meses pasados. Y bueno, esta semana su situación se vio absolutamente comprometida a raíz de nuevas denuncias que volvieron a ser publicadas en el semanario de búsqueda. Y el que denuncia es un correligionario, alguien del Partido Colorado, ¿no? El ex director de turismo, ¿no?, del ministerio, Martín Pérez Banchero. Vamos a contar con la palabra de Pérez Banchero, a quien entrevisté en la radio hace un par de días, pero además tenemos documentos que no han sido publicados hasta el momento y que les van a ayudar a entender por qué se llega a esta decisión tan dura, ¿no?, de renunciar al ministro de Turismo. Terminaron soltándole la mano, ¿no?, tanto Julio María Sanguinetti, ¿no?, como el presidente de la calle Pou. Pero además, y esto es algo que quiero señalar, ¿no?, muchas veces hay gente en esta grieta, ¿no?, donde te pegan por un lado, te pegan por el otro. Cuando hablas de Andrade te dice, vos porque estás con esto. Bueno, hoy es un ejemplo clarísimo de cómo, por un lado, vamos a mostrar documentación que compromete a Germán Cardoso, ministro de Turismo Colorado, de la coalición de gobierno, ¿no? Y por otro lado tenemos un informe del Bicho Amaral que hurgó en los sobrecostos de ANCAP, tanto que nos quejamos del aumento de los combustibles. ¿Y eso por qué es? Está bien, por el petróleo que hay que importar, pero también porque tenemos cada muerto acá, dentro del ente petrolero estatal. Y bueno, alguna cosa le vas a tener que echar mano. Por ejemplo, la planta de Portland en Paysandú, a donde fue el Bicho y no le cayó nada bien a los funcionarios sindicalizados. De todas formas, bueno, acá la intención es que todo se sepa y lo vamos a compartir en nuestro informe central. Me persigno como siempre y agradezco a Damián de Cute Cat, a Brooksfield, a Estudio Mutuo y Pablo Robles. Vamos a recordar las vías de comunicación, por favor. Por supuesto que sí, ya lo empezamos a ver en pantalla. Twitter, @SantoTV4, también lo pueden hacer a través de Facebook, nos encuentran como Santo y Seña, y también la cuenta de Instagram, @SantoYsena4. Y ahora una novedad de Acompaña, porque si a vos o a alguien de tu familia, ¿no?, le pasó que tuvo que estar internado, este dato que les voy a pasar es fundamental para que vuelvan a tener la mejor calidad de vida. Porque vos te pueden dar de alta, pero eso no quiere decir que quede 100%. Acompaña Rehabilitación es un servicio de recuperación integral para todas las enfermedades. Obviamente incluye también el COVID y es algo que te recomiendo de corazón. ¿Cuánto hay en ese gesto? Cuidar a tu familia seguro está en él. Como esta recomendación profesional de Acompaña. Sigamos cuidándonos. Una forma de hacerlo es acompañarte en tu paulatina recuperación y rehabilitación física con Acompaña Rehabilitación. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Y acompáñenos en este domingo tan particular, a 2 días de la Noche de la Nostalgia, con una ambientación especial que tenemos acorde a ese momento. Mirá, tenemos bola de espejos, tenemos al DJ Dota, Carlos Dota, saludos para él. ¿Qué estamos escuchando, Pablo? Celebration, Kool and the Gang. Celebration. Vamos a ir amenizando la noche con esos temas, con estos oldies. Y aparte, Pablo Fernández, precisamente, mirá que bueno, esto parece una discoteca. ¿Querías baile? Querías baile tendremos, Pablo Fernández nos va a presentar la nostalgia electoral. ¿Es así, Pablo? Sí. Bueno, sí, hay muchos que tienen nostalgia de épocas pasadas. Hay políticos que se están preparando para salir a bailar, que están pidiendo pista. Vamos a analizar esa coyuntura mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. Algunos tienen cosas para celebrar, otros no tanto. Y por otro lado, hoy no está Nacho Oves. Obviamente está con su gira, tocando en otro lugar. Va a estar de nuevo el domingo que viene. Y entonces, bueno, con estos temas vamos a ir amenizando y compartiendo una deliciosa Dado Beer, la primera cerveza artesanal de Brasil, independiente como vos. Y hoy vamos a compartir una rica Weiss, una cerveza de color claro y espuma cremosa de sabor, suave y levemente frutado. Una cerveza que se disfruta con todos los sentidos. Es la Weiss de Dado Beer.
La noche de la nostalgia. Bueno, y que vuelve a haber baile. Por fin, ¿no? En esta pandemia que está relativamente controlada. La gente pide baile. La gente, vos pedís baile, ¿no? Vos pedís baile. Leo Pereira ya está amargado. Veo que usted no va a la noche Te de la paso el nostalgia. dato que bailó ayer Pereira. Yo bailé ayer Exactamente. y me perjudiqué una pierna. No jodas. ¿Qué te pasó? Yo cuando solté el trecito con la conga de Catunga y eso, ¿Anoche hubo festejo? en un cumpleaños de mi hermana, sí, bailamos ¿Y, ahí. y te lesionaste? Me Ya no lesioné, estabas, me lesioné. claro. No, sí, bueno, Estabas cerca. de cualquier manera, la música que se escucha en la noche de la nostalgia, yo la escucho durante todo el año, entonces, porque es la música que me gusta. Está entonces, bien, pero ¿sabes qué? Tenemos una rocola. ¿La A ver. mostraron la rocola que tenemos? Donde cada uno de los integrantes del equipo va a estar eligiendo la canción que quiera. Sí, me dice que la mostraron, ¿no? O sea que Maravilla. sobre el final del programa, cada Vamos uno a ver qué recordando su nostalgia. Bueno, Y a propósito, la encuesta de Twitter plantea la siguiente pregunta. ¿Te parece bien que se hayan habilitado las fiestas de la nostalgia? ¿Sí o no? Muchos dicen que, bueno, está controlada la situación, otros dirán que, A mí me bueno, parece que sí. no Sí, tanto. está bien. Está bien. Están influyendo en el voto, ¿ya? Está bien, bueno. Marcando el bote, bueno, Marcando bueno, tendencia. ¿qué tal? Bueno, Que yo el vote lo que martes, quiera. ¿vas a salir vos el martes? No soy de ir a fiestas de la nostalgia. Hace muchos años, antes sí salía mucho más, ahora hace unos cuantos años que no. Yo nunca salí a la noche de nostalgia. Es donde sale todo el mundo y justamente por eso es una tranza, bueno, desde la espirometría hasta las colas interminables y demás. O sea que no es mi palo, pero Pablo creo que sí. Yo voy a salir y al otro día estaremos en Florida seguramente en el acto de... Ah, el único desgraciado que tiene que No va, trabajar. no va a Ah, salir no. para nada. No, es algo que nos pasa a los que nos ha pasado a los que Históricamente trabajamos en diario, ellos todos los dos, yo 25 de no. agosto. Yo por suerte voy a dormir como un angelito. Lo que más me gusta de esto es que te cae el feriado del miércoles, ¿verdad? Che, estoy escuchando un eco satánico acá, una cosa extraña. Es la voz del más allá. ¿No viste que el ministerio aconseja no beber durante la noche de la nostalgia? ¿Te imaginas? ¿Cómo no beber? Sí, que no bebas No, porque... no beber si manejás. No, que no bebas porque eso te puede llevar a descontrolarte y a tener comportamientos de poco cuidado. Sacarte el tapaboca y tirarlo de No revolear. Revolear. sé, no sé, pero Buah. salir sin chupar. No, bueno, no es fiesta. no es fiesta. No, También va a haber fiesta, baile. compañero. Bueno, pero por lo pronto, el miércoles 25 vamos a dormir los que podemos, hasta la hora que sea. ¿Qué me mirá con cara rara? Hasta la hora que querramos. Y vas a saber dónde dormirá cada uno. No termina, ¿no? Durmiendo. Pero hablando de eso, ¿les ha pasado de ir a un buen hotel y que cuando vuelven a su casa sienten que en su casa no descansan igual? Viste que esos colchones de esos hoteles que decís, bueno, tenés que probar los colchones FA, que son líderes regionales con la mejor tecnología para el descanso, porque hay que dormir bien para vivir mejor. Y los encontrás en todos los distribuidores del país o visita Somiflex con doble M, distribuidores oficiales FA para tus compras online www.somiflex.com.uy. El que no creo que haya dormido muy bien estos días es Germán Cardoso, ¿no? El cesado ministro de Turismo, y nos metemos ya de lleno en la actualidad. Ustedes saben que el domingo pasado nos referíamos a la edición del semanario Búsqueda, ¿no? Donde daba cuenta de que el director del Ministerio de Turismo, Martín Pérez Banchero, había hecho fuertes acusaciones diciendo que Cardoso le había dicho que lo iba a echar porque el director no quería firmar compras directas que incumplían con las formas. O sea, en vez de hacer un llamado a licitación, decía no. Compramos a este, le compramos a este, le compramos a este. Y bueno, Pérez Banchero, también colorado, periodista 15, dijo, no se la llevo, entonces te echo. Explotó esa bomba el jueves anterior. ¿Y cómo siguió la cosa? Bueno, como estamos viendo en algunas imágenes, el propio ministro de Turismo fue a hablar con la calle Pou, se fue a reunir con él. El martes fue, ¿no? El martes que la calle lo recibió, y allí fue con una cantidad de expedientes en su mano. ¿Qué pasó en esa reunión, Pablo? Y bueno, fue a defenderse, ¿no? Fue a tratar de argumentar que lo que había salido en declaraciones de Pérez Banchero no es así. ¿Cuál es el tema? El argumento es que las compras de la publicidad se hicieron bajo total legalidad. Eso es lo que le presentó Germán Cardoso al presidente. Le llevó una cantidad importante de documentos, más de 120 expedientes, en los que argumentaba que esas compras directas estaban argumentadas en el TOCAF, en la reglamentación que Sí. permite esas compras directas, Ahí va. y que además no se estaba haciendo nada distinto a lo que se venía haciendo por las anteriores 3 administraciones del Frente Amplio, ni tampoco con nuevas empresas. Ahí va, eso es lo que le dijo Cardoso con sus respectivos documentos, ¿no? Estamos haciendo todo lo mismo y de forma legal. Entonces, después en la calle salió en conferencia de prensa. Ahora después, igual muy cuidadoso, el presidente de la República, yo me anoté algunas palabras sexuales, dijo, lo que está en el expediente que me mostró Cardoso es lo habitual, lo que decía Pablo. Estamos hablando de proveedores históricos del ministerio, según lo que Cardoso le había mostrado. Proveedores históricos, lo mismo de siempre. Explicaciones jurídicamente válidas. Es verdad que el Tribunal de Cuentas, le decíamos, te puede absorber un gasto y vos lo reiterás por razones de conveniencia, de urgencia, lo que sea. Eso fue el martes.
pero todo se complicó este jueves pasado con la nueva edición del semanario Búsqueda, que volvió a la carga y con más información detallada, comprometiendo al ministro, ¿verdad, Bicho? Sí, básicamente Pérez Banchero hablaba que en diciembre él creía que podía ser desprolijidad lo que estaba viendo, pero ya en julio dice, pienso que puede haber otras cosas, ¿no? Eso es muy fuerte. Eso ¿no? es muy fuerte. O sea, una cosa es desprolijidad y ahora que pasaron los meses pienso que es otra cosa. O sea, esa otra cosa que no nombra es corrupción. Es favorecer a alguien a dedo. Es no hacer licitación para hacer una compra directa y ayudar a fulano con nombre y apellido. Sí, y hablaba de compras, no ya en medio de comunicación, sino en empresas de publicidad como Netcom, de valla publicitaria, promovida por Cardoso. Después tuvo dudas Pérez Banchero sobre otra adquisición que observó el Tribunal de Cuentas y ya finalmente dice que lo echaron cuando se opuso al avance de una tercera compra porque, dije licitación antes, no, eran compras directas, claro, compras directas por $500 millones. El mecanismo era siempre el mismo. Compra directa, no licitación, te observa el Tribunal de Cuentas, no me importa, reitero, pum, y así seguían, ¿no? Cuando salta todo esto, ahí sí, ¿no? Es más, el jueves sale esta edición del semanario Búsqueda, horas después, a las 9:20 de la mañana, entrevisto a Pérez Banchero, al exdirector cesado, ¿no?, del Ministerio de Turismo, y vamos a compartir un pasaje de sus sentidas palabras. Cuando uno mira la compra de vía pública en el Uruguay, ¿cierto?, la cartelería en el Uruguay, miramos el periodo 2015-2019 para tener como referencia, exclusivamente para tener como referencia, vemos que el promedio de esos 5 años fueron $210.000. Y el promedio en cantidad de empresas que se le adjudicaban eran 6. ¿Cuándo? En octubre, fines de octubre, noviembre, no recuerdo bien, me presenta un expediente para la compra de vía pública, sin pasar por la agencia, sin informe de la agencia, por $800.000, un expediente que yo no lo ingreso al ministerio. Nosotros decimos que no, que sin informe de la agencia y sin una justificación al respecto, no lo podíamos firmar. Y bueno, desde ese momento hubo un quiebre en el relacionamiento, un quiebre grande. Las palabras entonces del denunciante, donde lo más fuerte está diciendo que acá esas compras directas se hacían sin informe de la agencia de publicidad. La agencia de publicidad es Young & Rubicam, se le paga más de $10.000 por mes, precisamente para que asesore al Ministerio de Turismo. Está bien, son erogaciones muy importantes, vía pública, inversión en canales. Bueno, pero en realidad estaba hablando de compras directas que se hicieron sin informe de la agencia, para peor, ¿no? Y me parece interesante compartir alguna documentación que tenemos y que les va a permitir entender la gravedad del asunto. Lo primero que vamos a compartir es una planilla Excel, ¿no? Todos lo conocen. Fíjense, ahí se está viendo la inversión en cartelería, publicidad exterior, en los distintos años, ¿no? Gobierno del Frente Amplio, 2015, 2016, 2017 y 2018. Y en dólares esos montos. Fíjense que, bueno, es previsible, dirá alguno, en el 2019 es la suma más alta. Por lo general suele ocurrir en año electoral, ¿no? Y que se dilapidan recursos. Pero fíjate que cuando venimos al 2020, salta a $452.000. O sea, mucho más del promedio de los años del gobierno anterior del Frente Amplio, ¿verdad? Y más incluso que lo del año electoral. Aquí, de todas formas, Germán Cardoso hace una precisión y dice, bueno, lo que pasa es que ahí estamos con plena pandemia y acá estamos hablando de la publicidad interna, cartelería, esos que uno ve en los distintos paradores, en las calles, en las avenidas. Y claro, había que concentrar la publicidad dentro del país y no en el exterior, porque no había exterior, porque las fronteras estaban cerradas. Pero frente a eso, que puede ser un argumento válido, aunque no necesariamente, porque el contraargumento es, y entonces que vos tenés un presupuesto y como cerraste las fronteras y no podés hacer publicidad en el exterior, tenés que patinarte la guita igual acá en Uruguay. Estamos hablando del 2020, año de pandemia, de ahorro, ¿no? La calle, ¿no? Y en algunos momentos que se recomendaba no viajar, además. El propio gobierno recomendaba no viajar internamente en 2020. Está bien, pero igual. Entonces, si tenés la guita, tenés que patinártela igual. O sea, ya eso es bastante discutible, ¿no? Después, lo interesante es lo que ocurre en el año 2021, donde allí, este dato es importante, ¿no? En los gobiernos de Frente Amplio había 6 empresas en los que se distribuía ese tipo de publicidad, ¿no? En el año 2020, 5 empresas. Pero ya en las 5 empresas, con la gestión de Germán Cardoso, hay un dato que es clave, y es que Netcom, que es Satenil Sociedad Anónima, se llevaba el 60% de la inversión.
el 60% se lo llevaba esa empresa, que está en el ojo de la tormenta. El resto, o sea, las otras 4 se repartían, digamos, 10 cada uno. 60 para Netcom y promedio 10% para cada una de las otras. Y cuando llegamos al 2021 se complica más el partido, porque acá sí, ya vemos cómo está. JCDecaux, ustedes vieron los carteles en la Apuria, JCDecaux y Netcom, son 2 empresas. De la tradición histórica que eran 6, 5, ya favoreciendo a Netcom abiertamente, pero ahora pasamos a 2 y fíjate la diferencia de montos. $567.000 versus casi $100.000. Esto, ¿no?, es lo que se proponía para el 2021. Hay algo que aparte acá hay que subrayar. Todo esto es sin informe de la agencia de publicidad. O sea, se le paga a una agencia de publicidad y se cortaba solo sin la el recomendación, ministro de Turismo. digamos. Sin la recomendación, sin informe de recomendación de la agencia de publicidad. Y se hizo obviamente contra el Tribunal de Cuentas, ¿no? Un Tribunal de Cuentas que, como vamos a ver, ya lo observó sistemáticamente. Pasemos al siguiente gráfico. Son 2 documentos del Ministerio de Turismo. Está muy chico esto, pero a mí lo que me interesa es entender el concepto. Esto es la gota que desbordó el vaso, porque los incidentes entre Banchero y el ministro venían desatándose desde mediados del año pasado, pero esto termina de explotar ahora en el mes de julio, por eso Banchero sale en búsqueda. ¿Y de qué se está hablando? Otra vez de la misma historia. Se repite la película, ¿no? Y donde vemos que esto es un informe elaborado por la agencia de publicidad, recomendando, acá dice recomendación, cuando está hablando de JCDecaux, recomendamos avanzar con la propuesta presentada, ¿ok? La agencia de Young dice, esto está muy bien, ¿no? Hágase, lo que recomendamos. Fíjense cuando le toca analizar el caso de Netcom. Es muy difícil leer ahí, pero yo le voy a leer el pasaje fundamental. Acá no recomienda fuertemente hacer la inversión en Netcom, que sin embargo terminó siendo la inversión más importante, como vimos, lejos. Lo que dice la recomendación es, recomendamos evaluar la propuesta para su consideración en caso que se entienda que está alineada a la estrategia vigente del Ministerio. O sea, acá la agencia dice, evalúenlo, pero yo no pongo la mano en el fuego. Muy distinto al anterior. Sin embargo, ¿cuáles son los hechos? Y bueno, que el ministro Cardoso dijo, vamos a poner toda la teca con Netcom, con esta suavecita y muy floja recomendación y mucho más que la otra que tenía una recomendación más fuerte. En un mail que tenemos a continuación, que es otro documento de un ascripto del ministro, se ve claramente donde allí responde, ¿no? Hola Natalia, solicitamos avanzar con la tramitación de las compras, gracias, saludos. Y es Daniel Reta, que es ascripto del ministro Cardoso. O sea que estos son los documentos que demuestran, ¿no?, cómo permanentemente el ministro de Turismo estaba diciendo, bueno, acá hay que seguir para adelante, sea como sea. Y luego, veamos algo que se le pidió a la delegada del Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Turismo. Ustedes saben que el Tribunal de Cuentas tiene sus ministros, pero también tiene delegados en distintos organismos, que son los que están ocultando los gastos a ver si se hacen con arreglo a derecho, ¿no? Entonces le piden un informe al que pudimos acceder y fíjense lo que dice la contadora Mariana Burstin, contadora auditora destacada ante el Ministerio de Turismo. Ante los hechos de público conocimiento y según lo solicitado, informo que las compras directas por excepción a las que se hace referencia en las declaraciones del director de turismo, o sea, el denunciante Pérez Banchero, son contrataciones directas con los medios de publicidad al amparo del artículo 33 del TOCAF. Está bien, o sea, el TOCAF dice que en algunos casos podés hacer compra directa, pero fíjate en el segundo párrafo. Dice, en reunión mantenida en el año 2020 con el director de turismo, o sea, con el denunciante Pérez Banchero, le fue recordado que las contrataciones al amparo del numeral 10 del artículo 33 del TOCAF requieren informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas certificando que los precios y condiciones se ajustan a los de mercado, dado que ya se venían observando gastos por no contar con esta certificación. Para explicarlo fácil, está bien, hay una razón de urgencia, no podés llamar a licitación porque es un trámite engorroso que demanda mucho tiempo. Está bien, la ley te permite una compra directa, pero antes consultarlo con el Ministerio de Economía, que es el que pone la teca, el que cobra la plata de los impuestos que pagamos todos los uruguayos, para que el Ministerio de Economía te diga, a ver, ¿cuánto? Ok, me cierra, métale. Sí, el minuto de publicidad es el adecuado en Claro, el mercado y no estás pagándolo 8 veces más. Bueno, acá la contadora del Tribunal de Cuentas le dijo, no consultaron al Ministerio de Economía. En posteriores expedientes, le dice al final, se apreció que sí fueron enviadas
las actuaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, pero este organismo las devolvía sin expedirse al contar el gasto con principio de ejecución. O sea, ¿qué hacía Cardoso? Él le daba para adelante y empezaba a pagar, y empezaba el contrato, y empezaba a ejecutar el gasto, y después se lo mandaba al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía decía, ¿qué me voy a expedir si ya empezaste a pagar? O sea, lo dice la contadora del Tribunal de Cuentas. Bueno, esto es otra de las cosas que complicó la situación y que terminó, que ya sabemos. Y hay otro capítulo que tiene que ver con una otra empresa pata, en Estonia, digamos, ¿no? Claro, la otra pata, porque además de la vía pública tenemos la publicidad digital, que hoy en día tiene mucha importancia en las redes sociales. Internet. Ahí hay un dato que Germán Cardoso le dice al presidente que no se había trabajado con ninguna empresa nueva. Sin embargo, en la contratación de la publicidad digital, Pérez Banchero observa un expediente que se había iniciado para la contratación de esas 3 empresas con las cuales el ministerio decidió publicitar. Vos decís 3 empresas. Hay 2 con las que ya sí había experiencia de contratar por parte del Ministerio de Turismo. Una es Cisneros Interactive, Facebook, otra es Digital Media Technology, pero hay una tercera desconocida con la que nunca antes se había contratado. Y de un país que seguramente visitaste mucho. No, no fui ahí, fui cerca, pero ahí. Kirma. Kirma Service. Kirma Services. De Estonia. De Estonia. Bueno, acá a vos entrevistaste a Cardoso en el diario El País, Cardoso en Semanero Búsqueda, También dijo que esta empresa Kirma fue elegida por la agencia Young & Rubicam. ¿Esto es así? Bueno, la información que manejó el semanario en base a fuentes al tanto del asunto es que en realidad no, que no tenía ese informe recomendando, sí, está bien contratar esa empresa para poder publicidad. A mí, Germán Cardoso en la entrevista me admite que, bueno, que en realidad no sabía si esta empresa había trabajado en las anteriores administraciones del Frente Amplio. ¿Pero qué es el lo problema peor? es que cuando contratan a la empresa y le dicen, bueno, hay que pagar por los servicios contratados, el BRO, el Banco de la República, le dice, epa, ojo, no, aguanta piola, porque esta empresa tiene una cuenta bancaria en Panamá, que está en las listas Gafi, o sea, hay advertencia de lavado de activos. Prevención de lavado de activos, entonces paren la rotativa, manda a decir el Bro. Entonces, y Germán por todos Cardoso lados, frena, eso es cierto, frena la decisión, sí, frena. Y lo pasa a jurídico. Lo frena ahí, pero antes el Tribunal de Cuentas había observado la operación y Cardoso había seguido seguir adelante con esta Kirma de Estonia que no tenía antecedentes ni recomendación de la agencia de publicidad. Entonces es demasiado, estas cosas hicieron mucho ruido y bueno, ya en la tardecita del viernes... ¿sí? Porque no se las había contado el presidente, esta en la primera reunión. No, de estas cosas no se hablaron, ¿no? Él el día de la renuncia en la casa del presidente Sanguinetti dice que lo que le lleva en la primera reunión son los expedientes de lo que se estaba hablando hasta el momento. Sí, y que ahora va a presentar todo lo otro donde él justifica sus acciones. Ya vamos a hacer eso, pero siguiendo cronológicamente, entonces, primera reunión de la calle con Cardoso el martes, ya está todo bien, salta todos estos detalles en búsqueda, en la pecera y demás, y la calle, veamos lo que dice el jueves. Un pedido de reunión que el ministro Cardoso me hizo y me llegó un expediente que ustedes lo vieron, ustedes conversaron con él. Hasta ahí no había ningún elemento jurídico, nada fáctico que indicara que el gobierno o quien habla debiera tomar una medida. Sobre lo que surgió hoy en un semanario, obviamente ustedes saben que como presidente de la República debo estar informado de todo y de las presuntas denuncias que se hacen por parte de un exfuncionario, y de la misma manera que hice el otro día debo escuchar a quien de alguna manera está involucrado en eso. Esto fue el jueves y el viernes se le termina soltando la mano a Cardoso. Una decisión que ya, según lo que decías vos en una nota del diario El País, se decidió en la mañana, ¿verdad? La expresión que le manifestó a algunos asesores fue otro lío más vinculado a Germán Cardoso. Claro. Y lo cierto es que antes de dar esa conferencia, Nacho, yo estuve ahí en Flores Trinidad, el presidente ya tenía decidido que esto se tenía que desenredar porque le podía generar complicaciones en la interna del gobierno. Al punto que toma la decisión de reunirse con el expresidente Julio María Sanguinetti. Bueno, y ahí estamos viendo algo que también... Bueno, esa foto es buenísima, Sanguinetti agarrándose la cabeza, ¿no? Pero Cardoso presenta su renuncia, porque esa es la salida que se encontró, no lo destituyeron, en realidad lo renunciaron, ¿no? Claro. En la casa de Julio María Sanguinetti, con el apoyo de Sanguinetti atrás, incluso cuando hablaba el expresidente que habló. Yo me acordaba de Ernesto Talvik cuando hablaba del Partido Colorado, que tenía que renovarse y dejar de lado la vieja política, en alusión a Sanguinetti.
a los Sanabria, a los Cardoso, etcétera, y bueno, 60 en este caso, años cortando el Fainá Sanguinetti. En este caso, Hasta el Talvi, día de hoy ¿no? tiene Desde ese España, peso. donde esté, estará diciendo, bueno, yo tenía razón. También los otros estarán diciendo, yo tenía razón, que vos para la política no servías, y terminó reconociendo Talvi, ¿no? Déjame hacer una acotación. Dale. El gobierno no esperaba hacer pública la renuncia de Germán Cardoso el viernes. Esperaba hacerla esta semana que empieza, cuando se termine de acordar quién es el sucesor. En el Diario del País, en la tarde logramos confirmar la decisión de Cardoso de presentar la renuncia y se aceleraron los procesos. Bueno, Leo Pereira, ¿qué me dice de todo esto? Parece increíble cómo esto salta por una pelea entre correligionarios, ¿no? ¿Salta por una pelea entre correligionarios o por un buen funcionario que dice, yo no puedo dejar que estas cosas estén pasando con la plata de todos? No seas malo, Nacho, no. Pero no sé, vos le podés hacer la ofensa a Pérez Banchero de estar sacando un rédito menor político. Se habían peleado y sí, pero ¿por qué se pelearon? La prensa. Se llevaban mal. Sí. Los tipos se llevaban mal. Pero hay de todo ahí. Puede estar desde los caracteres personales hasta veo los hechos. ¿Usted cree que está el Tribunal de Cuentas? Están es un tipo honesto. Yo puedo pensar que es un problema de relacionamiento que finalmente termina con la caída de un ministro. Ahora, qué brutal, ¿no? El Partido Colorado, el partido del gobierno, el partido que siempre se jactó de ejercer el gobierno con responsabilidad y de ser el socio confiable de la coalición, pierde los 3 ministros que habían... 3 ministros, porque decís, Talvi, claro, fue el primero. Bueno, Uriarte de Ganadería, claro, Colorado. Uriarte de Ganadería, y ahora los 3 ministros con los que había comenzado el Partido Uriarte no gobierno, Colorado, vamos a precisarlo, ¿no? Los tres cargos políticos del Partido Colorado los pierde. Los pierde, por diferentes razones. ¿Cuál es la conclusión? No parece ser el Partido Colorado de siempre, y que además de eso de soy el socio confiable, bueno, puede ser que en el Parlamento te vote todas las leyes que vos me mandes y no te da problemas. Ahora, al presidente del Partido Colorado le está generando un problema. Sí. Los 3 ministros le terminan renunciando. Hay una foto que está muy buena en la casa de Sanguinetti. Cuando estuvo así Cardoso hablando, está el tapabocas. Mirá, arriba del lugar está la banda presidencial. ¿Eso qué del fue? El presidente se lo olvidó. Se sentaron a decir, bueno, ¿qué hacemos? Se sacó el tapabocas, lo apoyó en la banda. Y Germán Cardoso lo dejó allí. Ahora, se saca el tapabocas porque va a hablar. Nosotros le invitamos a hablar hoy. Y te dijo que estaban días de tensión, que por ahora prefería tranquilizar un poco la cabeza. Pero él, cuando termina esa conferencia, dice, tengo documentos, así que... Sí, Cardoso salió a hablar, sacó el tapabocas y dijo, fui víctima de un ataque político furibundo, voy a defenderme en el Parlamento, donde voy a pedir una comisión investigadora para esclarecer todo y ver cómo se hizo en gobiernos pasados, ¿no? Porque hubo muchas compras directas también en gobiernos anteriores. Y por favor, esto que dicen tanto Sanguinetti como el secretario de la Presidencia, Lo Delgado, de que se va para hacerle un favor a la coalición de gobierno, lo echaron. Claro. Lo sacaron del foro. Claro, no se va para hacerle un favor a nadie. Y la verdad, lo resuelve bien. Yo creo que el presidente sale bien haciendo eso. Claro. Porque si no iba a tener un lío y una objeción y un manto de dudas sobre la transparencia y todo lo que el presidente y su socio de la coalición le criticaron a gobiernos anteriores y lo iban a tener, iba a ser un problema. Bueno, el Frente Amplio ya salió. El Frente Amplio ya salió a pegar, habla de episodios cuestionables, que no estaban preparados. Digo, el Frente, por favor, no tienen rostro. Después de todo lo que hicieron... No, pero es verdad también que son episodios cuestionables. Sí, pero que pero no me podés decir, no estaban preparados. Sí, el tema es quién lo dice. Claro, pero lo que dicen acá por un lado. Acordate de Caló y a Lorenzo procesados y cómo el Frente los respaldaba, haciendo caravana por el escándalo del Pluna Gate. Acá, por lo menos, la casa hizo la gran Tabaré Vázquez, ¿no? Que mete la mano en la lata, se la corto. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Corrupto va a haber siempre. El tema es que el cambio ministerial a esta altura del periodo es muy importante. Estamos hablando que cambiaron 6 ministerios. 6 ministerios, incluyendo el caso de Jorge Larrañaga. Pero de nuevo, la figura de la casa no sale fortalecida con esta decisión. Hasta cierto con la punto. decisión sí, con esta decisión. Pero si se empieza a acumular, si los ministros empiezan a fallar, si la calle tiene que salir degollando gente otra vez, ¿qué equipo elegiste? Además, ¿a quién va a poner el turismo? Bueno, esa negociación está tremenda. No tenemos tiempo para hablarlo ahora. Pero el problema, si no lo resuelve bien, si pone a uno por negociación suena Tabaré Viera. Sí, pero si ponen uno por cuota, no va a terminar bien eso. Bueno, hasta aquí este análisis, pero ustedes saben, como les decía, el martes 24 tendremos la noche de nostalgia con baile y hablando de eso, más allá de la decoración que tenemos, Soler y Palau llegó con AirSense, un sensor de medición de CO2. Míralo. Tengo una muy buena noticia para contarles.
Ustedes sabían que los niveles altos de CO2 en espacios cerrados son signos de mala calidad de aire. Llegó AirSense a Soler y Palau, un sensor para medir automáticamente el CO2 o dióxido de carbono en ambientes cerrados o muy concurridos. Elegí AirSense de Soler y Palau, líder mundial en extracción de aire. Ahí lo tenían, más que nunca, ¿no? Para tener un aire saludable. AirSense, Soler y Palau, líder mundial en extracción de aire. Y donde no hay demasiado aire es en ANCAP. En realidad, uy. Vos estuviste por allá en Paysandú, en la planta de Portland, ya me tuviste que generar lío con los funcionarios. Es más, por culpa del bicho Amaral, nosotros le tenemos que... ¿Puede ser que le tenemos que pagar extra? ¿Tuvimos que hacer algún gasto a los funcionarios que pararon? No, al contrario, le van a descontar. ¿Le van a descontar a los funcionarios? Un paro de 2 horas y le van a descontar, está bien. Porque no le gustó. Y lo asumieron ellos, ¿no? Porque le mandaron una carta a Federación ANCAP al director de Recursos Humanos diciendo hicimos paro. Bueno, los lastres de ANCAP, ¿por qué pagamos el combustible tan caro? El bicho Amaral lo va a desmenuzar en este informe, entre otras cosas entrando a la deficitaria planta, donde hay un horno que costó 50 palos verdes y ya van a ver en qué condiciones están, porque todo se sabe. A pesar de la decisión del gobierno de transparentar los sobrecostos de ANCAP, el precio de los combustibles en el Uruguay sigue siendo un problema. Son caros, cargados de impuestos y con pesados lastres de actividades económicas deficitarias y de subsidios millonarios. A partir de la aprobación de la LUC, el gobierno estableció un nuevo criterio para hacer los ajustes de los precios de los combustibles en base a los costos de ANCAP. Eso provocó 3 incrementos en menos de 2 meses que ubicaron a la nafta super en 70 pesos con 81 y al gasoil en 50 pesos con 70 el litro. Como ustedes saben, el gobierno está impulsando la aplicación de un nuevo sistema transparente para la fijación de tarifas de los combustibles. Ese sistema se basa fundamentalmente en 2 elementos, en lo que es el precio paridad de importación, cuyo principal componente depende del precio internacional del petróleo, a lo cual se le agregan los sobrecostos que tiene ANCAP. Esos sobrecostos en la actualidad son de 2 pesos con 97 por litro de nafta. Es decir, que la nafta super sería 4,2% más barata si no fuera por las ineficiencias de ANCAP. Acá hay muchas cosas que se heredaron, que son un lastre, que son un problema. Uno de esos lastres a los que se refiere el vicepresidente de ANCAP es el Portland, cuyas pérdidas representan 66 centésimos de los 2 pesos 97 de sobrecosto que tiene cada litro de combustible. Acá vos tenés una polémica sobre el precio de los combustibles, que buena parte de eso es el lastre de los costos de las subsidiarias que dan pérdidas. ¿Y qué va a hacer el gobierno? La decisión de Portland hay que tomarla porque este año se estima perder $10 millones. Este año se estima perder $10 millones. La proyección para este año. O sea, mayor que la pérdida del año pasado, porque también hay un nuevo competidor que se agregó ahora, que es Cielo Azul. Aquí en el departamento de 33, antes de fin de año, quedará inaugurada la planta de cemento Portland más grande y más avanzada del país. Se trata de la empresa Cielo Azul, de un grupo inversor brasileño que le vendrá a complicar mucho más aún la competencia ANCAP, que ya tiene problemas desde hace muchos años en el negocio del Portland. Esta planta de Cielo Azul le mandó una inversión de unos $100 millones y va a servir para producir más de 500.000 toneladas de Portland al año. Y ANCAP no puede competir con eso. Los gobiernos anteriores, los gestores anteriores, los presidentes de ANCAP anteriores no tomaron decisiones. Ustedes tienen que tomar una decisión. Nosotros tenemos que primero ordenar qué tenemos, después gestionar correctamente y hacer un avalúo como se tomó la decisión el año pasado de ver cuánto tenemos en equipos y plantas de Portland, cuánto es el valor que tiene eso para ANCAP y obviamente luego tomar decisiones de fondo que hagan que este negocio sea viable y no sea un lastre para la ciudadanía.
¿Y hay formas de que este negocio sea viable? Desde la visión de ANCAP, requiere una inversión. ANCAP no tiene plata para inversión. ANCAP no tiene plata para inversión. La pregunta es, ANCAP, el Portland, ¿tiene que seguir deteniéndolo? Perdiendo plata no es viable para ANCAP. ¿De qué manera hacemos que esto funcione? Con un privado. Y yo creo que para ANCAP no es posible y con un privado podría ser una alternativa. Mi rol es administrar esto bien. Y para administrar esto bien, ANCAP no lo puede hacer hoy en estas condiciones. Debería asociarse con un privado. Y sí. Una muestra de la inviabilidad del negocio del Portland es el estado de deterioro en que las actuales autoridades encontraron en la planta de Paysandú al famoso horno millonario comprado durante la segunda administración del Frente Amplio y que nunca fue instalado. Llegamos a Paysandú y ahora estamos llegando a la planta de Portland de ANCAP. Vinimos hasta la planta de Paysandú de Portland de ANCAP para conocer el estado en que está aquel horno que se había comprado en decenas de millones de dólares y nunca se instaló. Bueno, estamos acá en la planta de Paysandú. Acá está el horno 3. ¿Cuándo se trajo ese horno? La adjudicación se hizo en el 2010. No hubo un proceso de factibilidad, de evaluación según el expediente. Nunca se hizo un análisis de la inversión, la amortización, la instalación. En definitiva llegó en el 2014. Se dejó en el campo, como ustedes ven acá. Pasaron 7 años sin ninguna toma de decisión por parte de las administraciones que siguieron. Siempre estuvo en duda de si convenía o no, porque además tiene su costo instalarlo. Pero la compra ya estaba hecha, eran 54 millones de dólares. ¿Instalarlo costaba cuánto más? Costaba varios millones más. Es que no se hizo un análisis inicial de cuánto costaba instalarlo. Se compró, se trajo, se desembarcó y se dejó aquí. Pero además, ANCAP tuvo que gastar mucho dinero en pagar un seguro del horno abandonado. Eso quiere decir que se estuvo pagando seguros durante muchísimos años, desde que todo esto se trajo, y se podrían haber ahorrado $250.000 anuales. En 2014, este horno fue transportado en centenares de contenedores que hoy están desparramados en el predio de ANCAP. Son 299 contenedores, de los cuales hay 89 que tienen los precintos violados. De los 89 contenedores que no conservan sus precintos, 42 fueron abiertos en administraciones anteriores para sacar repuestos para los hornos de ANCAP en Paysandú, Minas y La Calera de 33. La auditoría los clasificó y puso cuáles son los que están abiertos, cuáles son los que están con los precintos de fábrica violados. Hoy igual de todas maneras no lo tenés completo, no está completo. Se retiraron partes de algunos de los contenedores y se llevaron para otras plantas. Y si hoy querés instalar este horno, no podés. Primero que esto es un clavo, porque instalarlo puede llegar a costar $100 millones. Sí. Segundo, que un horno en el mundo se instala a boca de cantera, y acá la cantera está a 30 kilómetros de la planta. Vino, lo compraron, lo dejaron ahí. Ya hay equipos que están a la intemperie, que bueno, pueden estar algunos a la intemperie, ahora lo van a ir viendo, en otros que ven ahí que le salen árboles. Y bueno, se adquirió en el 2014, fue la fecha que llegó, y en el 2016 fue a valor cero en libros contables. Es decir, esto hoy vale cero. Es un horno que tiene más de 7 años, ¿no? Algunas partes pueden ser de utilidad, pero va perdiendo, obviamente con el transcurso del tiempo y sin ninguna toma de decisión, va perdiendo valor. El tema es la desidia de todo esto. Años sin tomar ninguna decisión, quedó en una situación de abandono. Tuvimos que venir a hacer una auditoría nosotros a partir de esta gestión. Costó $54 millones que lo pagó el pueblo uruguayo. Bueno, esto hoy, ¿podemos recuperarlo? ¿Qué valor le podemos generar a esto? Y obviamente hay que tomar una decisión. Y ANCAP no tiene plata para generar una inversión de $100 millones. Se nota el deterioro. Si eso estaba pensado para cubrir algo, para proteger algo, no lo está haciendo. Y no lo está haciendo. Y ahí también, y esa que se está viniendo medio abajo. Algunos materiales se ven corroídos,
Pero los trabajadores de la planta, que bregan por la instalación del horno de Portland, le restan importancia a estos daños visibles. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para demostrar que no solo los caminos que está analizando el gobierno son posibles, sino también que hay otro que tiene que ver con la instalación del horno 3, que tiene que ver con la generación de trabajo que está, digamos, ligada a la instalación del horno 3, que serían unos 1000 trabajos en forma directa e indirecta. Claramente la fecha de caducidad de la planta Paysandú está fijada. No la tengo, no la sé. Pero esa planta no puede seguir funcionando. ¿Y entonces cuál es la decisión que se va a tomar? Hay que tomar una decisión. ¿Y cuál sería? El directorio va a tomar una decisión y tiene que tomar una decisión en definitiva porque aparte esto sigue generando gastos. Como unos... esto. Vení. Mojado, está todo mojado. Supongo, el tema es que estas maderas eran para darle alguna protección. No, obvio, y además esto estaba envuelto en algo que se rompió también. Sí, el tema es el transcurso del tiempo, la situación de abandono de tanto tiempo. Nunca lo habías visto así, ¿no? Está toda arrumbrada esta escalerita, mirá. No, recuperar todo esto, si hubiera cosas recuperables también tendría un costo, ¿no? Aparte esto también perdió utilidad en cuanto a la modernidad, ¿no? Ya es un horno viejo hoy. Si hubiera algún interesado en esto, ¿va a venir a algo que está en este tipo de situaciones a demostrar interés en este tipo de estado de cosas? Solo si lo compra barato. Exacto, o como chatarra. Pero una vez terminada la recorrida por la planta de cemento Portland de Paysandú, los empleados sindicalizados le pidieron una reunión al vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. Bien. No tengo problema en escucharlos, en hablar con todos ustedes. Queremos defender la fuente de trabajo, queremos defenderla. Para un programa. Yo no firmo. No, estaba acompañando a un equipo de televisión. Esa es la pregunta. Yo no firmo. Pero estaba acompañando a un equipo de televisión, ¿sí o no? Yo no firmo. No entendés la pregunta. Yo creo que vamos a poder, si hablamos en buenos términos, sí, la pregunta es clara. La pregunta más clara no puede ser. Mauricio, para que conteste como tiene que ser, la interrogante de nosotros es, como vicepresidente, con el cargo que te cito una vez, en una reunión con el compañero, hablamos de lo que el rol o no el rol del vicepresidente. Como rol del vicepresidente te corresponde, consideramos nosotros que te considera gestionar. Vamos a reunirnos entonces a hablar con todos. No, mareando a la gente. Gestionar. Mire, yo no estoy mareando a nadie. Yo primero, vamos a ordenarlo. Si usted me permite, ¿me permite? Claro. ¿Usted me permite? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Primero yo llego, usted se autoconvoca. Primero. Segundo, viene una delegación. Yo no conozco, no sé por qué vienen a plantearme hablar. Nos sentimos invadidos. Yo no tengo ningún problema en recibir con todos ustedes. Como abogados que somos, sabés que... Acá nos sentimos invadidos por los canales. Traigan canales acá. No. Traigan solicitados para hacer la inversión. Vayan. En la reunión le reprocharon al vicepresidente la presencia de Santo y Seña en la planta porque a su juicio haríamos un informe subjetivo y les pondríamos a la gente en contra. Este tipo de lastres son un problema para las autoridades de ANCAP que tienen que tomar decisiones no solo en el Portland. Por ejemplo, la mezcla de biocombustibles producidos por Alur representan 62 centésimos de los 2 pesos con 97 de sobrecostos por litros de combustible. Es una carga para el precio de surtido. Y entonces hay que continuar con esa política, con esas políticas. La hoja de ruta es la que van a tomar las autoridades y el ministro y las autoridades superiores a ANCAP. El tema fue que antes ninguno de este tipo de decisiones se tomaban, ¿no? Nadie se replanteaba las plantas de Alur, nadie se replanteaba los costos del GLP, nadie se replanteaba un horno abandonado durante 7 años acá. Está claro, pero si hay un problema que tiene el gobierno con esto, cuando recuerda todo el tiempo que en campaña la calle Pou dijo que se terminaron los aumentos de los combustibles. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Podía pensar la gente que se iba a gestionar distinto. Hoy en día esperan que ustedes tomen decisiones. Estamos gestionando distinto. En primer lugar, estamos gestionando distinto porque hemos tomado decisiones importantes en los costos
de ANCAP. Eliminamos la generación de alimentos en los comedores de los funcionarios de ANCAP, 50 millones de pesos anuales. Eliminamos cajas chicas que generaban sobrecostos, eliminamos y recortamos horas extras. Hemos optimizado en la planta de Alur Bella Unión los costos, es decir, aquellos productores que son ineficientes. Había gente que declaraba que tenía 48 hectáreas para cobrar más y en realidad tenía 40 hectáreas. Era imposible que esa gente le rindiera. Y eso eran sobrecostos que después recaían en ANCAP. Hemos, obviamente, en la vacante 3-1, hemos ido bajando y reduciendo la cantidad de personal en ANCAP. Hoy hay 2.100 funcionarios. A ver, nosotros teníamos un barco que acabamos de denunciar, no avisarle al armador de que no lo vamos a volver a renovar el contrato. El Malva-H. El Malva-H. Acá al fondo vemos el Malva-H, que es el barco de ANCAP, que en este momento está anclado. Este barco es un barco que el directorio de ANCAP entiende que salió demasiado caro, cuesta mucho alquilarlo, arrendarlo, cuesta mucho mantenerlo y no cumple bien la operativa que requiere. Y ese barco cuesta $5.000 por día. Ese barco tiene dificultades para atracar en Juan Lacase. Ese barco tiene dificultades donde tuvo que repararlo la gente de mantenimiento. Y ese barco nos genera un sobrecosto anual de $2 millones. La idea original del gobierno para abaratar los combustibles incluía la desmonopolización de ANCAP, pero no prosperó porque el presidente no tuvo el respaldo de algunos de los socios de la coalición. La libre importación de combustible, ¿vos te parece que es necesaria? Es una pregunta difícil por mi investidura. Pero vos también representás un partido político, digo. Sí, pero es una pregunta difícil porque hoy tenemos una ley y esa ley es la que la cumplimos. Yo no te podría dar, en virtud de mi investidura, una respuesta sobre qué sería lo mejor. Hoy necesitamos tener el menor costo posible en ANCAP. Hacia eso hemos ido tendiendo a bajar los costos. Claro, pero todavía tenés el combustible a 70 pesos. Y eso es un problema. La gente lo ve. Pero respecto del costo de los combustibles, ANCAP, del costo final, hay un porcentaje que va a impuestos, que fueron creados históricamente. A ver, el IMESI, que fue creado en el 79, genera $550 millones al año de recaudación. Es un tema de las cargas que recaen en la macroeconomía y en toda la economía del aparato del Estado, que es lo que hace que se paguen las jubilaciones, todos los costos que tiene el Estado. Y históricamente ha sido así. Entonces acá lo que estamos haciendo es transparentar, sincerarnos, poner en boca de la gente los costos que se le significa ANCAP, porque en ANCAP siempre se cargaron varias mochilas ANCAP. El subsidio al boleto que viene históricamente así, y eso es algo que viene cargando en el surtidor. Las autoridades que ya exceden ANCAP son las que tomarán las definiciones. Ahora, lo que tú me hacías con la pregunta de lo que decía el presidente, se acabó el aumento de los combustibles de la vieja forma, en cual se recaudaba, el precio internacional bajaba y se hacía caja con ANCAP para mantener los derroches como este que acabamos de ver. Esa es la forma de aumento de los combustibles que se acabó. Otra pesada carga que ha tenido ANCAP, en este caso junto a UTE, fue la costosa y fallida regasificadora. Después de una auditoría sobre sus gastos millonarios, las autoridades de UTE presentaron una denuncia penal que fue ampliada por Durán en representación de ANCAP. No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrado con los resultados obtenidos. Por tanto, y para finalizar, el directorio de UTE en el día de hoy aprobamos el informe de gestión de Gas Sayago y decidimos ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Obviamente lo que hubo fue arbitrariedad, capricho, perjuicio, que en definitiva lo pagó ANCAP y queda dinero por pagar por delante. Gas Sayago nunca generó un peso de ingreso, pero sin embargo se hacían posgrados, en posgrados y maestrías, más de $200.000 en alimentación, frutos secos, masajes. Todo eso ocurría en una empresa que se volvió definitivamente inviable cuando en 2012 Argentina desistió de participar en la regasificadora. En este escenario, sin la participación de Argentina, con una demanda de energía eléctrica que se cubriría principalmente con energías renovables y con montos de las obras un 84% superiores a los estimados,
Igualmente se prosiguió con el proyecto. El 2012 era para bajar la persiana de Gas Sayago y se liquidaba el tema, pues siguieron insistiendo con mantener un negocio que era irreal, caprichoso, arbitrario, con perjuicios. Uruguay comenzó la obra de la regasificadora con Gas de France, que no la terminó y se retiró en 2015, pagando una garantía de $100 millones. Pero luego de eso, la consultora que auditaba a Gas Sayago advirtió sobre el riesgo y la incertidumbre del proyecto, pero el gobierno del Frente Amplio lo mantuvo. En 2015, cuando se cobra la garantía, era el momento de irse. Después vino Shell, estuvo 6 meses y también se fue. Todo era público y que había que generar una ficción de una empresa privada, y en esa empresa privada se hacían todos estos derroches de gastos con perjuicios a la administración. Y entre los derroches, las actuales autoridades constataron que en 2015, cuando Gas de France se había retirado y todo se desmoronaba, Gas Sayago pagó una costosa fiesta en el club de golf para todo su personal y sus parejas. Cuando se va a Gas de France, se hace una fiesta para 51 personas porque había que invitar a las parejas de los gerentes de Gas Sayago. Se hace una fiesta con champagne, con vino, con cerveza, en un club importante de Uruguay, de Montevideo, festejando que se había cobrado una garantía. No había nada para festejar. ¿Esa fiesta la pagó? Esa fiesta la pagó Gas Sayago como todo. Gas Sayago pagaba todo. ¿Y cuánto costó esa fiesta? 112.000 pesos. Pagó Gas Sayago. Es decir, los fondos eran públicos, las empresas eran públicas, los socios eran públicos, las garantías eran públicas. Era todo lo público, que la ficción jurídica era la empresa privada para poder pasar todos los gastos, esto que son increíbles. Primero, no hagas una fiesta para festejar porque no tenés que festejar nada, porque el socio principal se te va y deja una plata importante y se te va, pero esa plata no es suficiente para pagar todos los derroches y gastos que has hecho, porque los $100 millones no cubren los $213 millones que significa Gas Sayago. Y ahora, a partir de la denuncia de UTE y ANCAP, la justicia debe investigar si hay alguna responsabilidad penal por los derroches en Gas Sayago. El emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de $213 millones. Había una persistencia en todas las personas que formaban parte de ese actuar caprichoso, insistente en querer elaborar una empresa que no era posible. No la encontró posible Argentina, que se fue ya en el 2012, no la encontró posible Shell, no la encontró posible ni siquiera tu propio auditor. ¿Por qué seguís? Eso es lo delictivo. ¿Por qué seguís? Estas son las cosas que hay que tener presente cuando nos quejamos del precio de los combustibles. Porque al final, y resulta que no queremos cortar por un lado, no queremos cortar por otro, mantener las fuentes laborales y que el sindicato y no me cierre la planta de Portland. Y entonces los sobrecostos hay que seguir pagándolos. ¿De dónde va a salir la plata? Y sí, cada vez que llenas el tanque tenés que pagarlo por ahí. Y no solo cuando llenas el tanque, cuando compras cualquier producto que se produjo, que se transportó por un flete, es costo país. El costo de los combustibles es costo país. 5% es que te cueste 5% más cualquier producto que vas a comprar en cualquier lado. Bueno, y unas palabras sobre Gas Sayago ya le vamos a mostrar, porque ahí tenemos una fiesta en el club de golf, pero tenemos otras boletas que ya vamos a compartir con ustedes. Lindas facturas. Con respecto a la reacción de los muchachos del sindicato, es lo mismo de siempre, ¿no? Pero es el corporativismo, ¿no? No entienden que una empresa pública, como lo dice la palabra, es de todos los uruguayos, no es de ellos, no es de ustedes. Ustedes son trabajadores a los que les pagamos el sueldo. Entonces, ¿cómo un canal de televisión no va a poder entrar a mostrar lo que está pasando allí en una de las plantas más deficitarias que genera un muerto de millones de dólares? Y los señores van y se rebelan contra el vicepresidente y dice, ¿qué hace acá la gente sencilla que nos va a dejar mal parado? Tenemos todo el derecho, tenemos el deber de informarle a la gente, a todos ustedes lo que está pasando ahí. Y ustedes a laburar. Y dedíquense a lo suyo. Pero no se metan en nuestro trabajo. Hablemos un poco de eso. Sí, cuando hacíamos la recorrida había 2 jefes de la planta que nos estaban acompañando por razones de seguridad, etcétera. Íbamos con casco, chaleco, para que no nos metiéramos en lugares complicados. E iban escuchando las explicaciones y las declaraciones que me iba haciendo Diego Durán. Y a algunos no le molestaron, por ejemplo, cuando se habló del estado de abandono del horno no les gustó mucho. Le crecen árboles al horno, en la planta. Decían, no, pero esto es tan grave, esto se pone, igual se arregla. Cuando hablaron de la violación de los precintos tampoco les gustó mucho. Y bueno, cuando terminamos la recorrida, los trabajadores se autoconvocaron para ir a pedirle una reunión
a Durán, nosotros no fuimos y después fue que nos enteramos que le habían dicho... ¿Qué le dijeron ahí? ¿Se metieron para adentro? Y no... le molestó que hubiéramos caído nosotros, Santo y Seña, que íbamos a hacer un informe subjetivo. En un momento que hay un poco también está muy complicado, muy conflictivo Federación ANCAP en este tiempo, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay paralizaciones, ocupaciones, 2x3, las ha habido esta semana, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero también le plantearon a Durán, al vicepresidente de ANCAP, que no sabían si el año que viene iban a tener trabajo, ¿no? Y bueno, qué preocupación, ¿no? Cuando vos vivís durante 25 o 30 años del Estado, no saber si te van a echar cuando un negocio es deficitario, pierde 10 millones de dólares, qué problema para ellos cuando mucha gente ha perdido trabajo. Pero es muy doloroso, sueldo. Uno lo entiende, ¿no? El drama de que se quede sin laburo. Pero no por mantener el laburo de unos pocos, vas a poner sobre las espaldas de toda la ciudadanía un muerto que lo vamos a seguir pagando como lo estamos pagando con sobrecostos en los combustibles. Claro. Entonces, bueno, parte de los planes, Durán hablaba ahí de la posible asociación con privados, es una de las cosas que un poco asusta, ¿no? Te quiero contar que el año pasado, claro, no tuvimos, cuando fuimos a la planta de Minas, a la planta de 33 y a la refinería ANCAP, los recorrimos pacíficamente, no había esa situación que les causaba mucho malestar a los trabajadores, porque no estaban en este pie de guerra que están ahora todos la coordinadora del sindicato, por el caso ALUR, por el caso ANCAP, porque le recortaron las horas sindicales, hubo un montón de decisiones que los está molestando y se están revelando. Y claro, porque a ver, el Estado tiene que ser eficiente, entonces empieza a cortar todos esos beneficios y te salta y te hacen paro, ¿no? Bueno, pero en cuanto al horno gigante, 50 y pico millones de dólares nos costó, ¿no? ¿Se puede resucitar? Ya está, ya fue. No, es imposible. Una vuelta. Es imposible, cuesta... ¿Por qué no se usó ese horno? Porque costaba plata y porque lo compraron sin una previsión de a ver si se iba a necesitar o no. ¿No te das cuenta? Pero costaba plata no solo traerlo, sino instalarlo. Y no había una previsión de cuánto iba a costar instalarlo. Entonces, cuando abrieron los ojos, se dieron cuenta que era un disparate eso. Y cambiaron las autoridades, diferentes presidentes ANCAP, y lo fueron dejando ahí cuando ya se dieron cuenta de que no iban a hacer nada con eso. Pero eso pasó en el gobierno de Frente Amplio. Entonces, ¿cómo vas a hacer una compra de 50 palos verdes sin saber después cuánto te va a costar instalarlo? Y eso hacen con nuestra plata. Bueno, por eso la gente dio el mensaje que dio. Ahora, en cuanto a ALUR, porque ya que estamos hablando de muertos, ¿no? ¿Ha habido una ocupación en esta semana? Sí, fue en la planta de biodiesel de ALUR de Capurro, donde se fabrica el biodiesel que se mezcla con el diésel por una ley que exige mezclar un 5%. En la rendición de cuentas hay un artículo que dice vamos a bajar a 0 la mezcla de biodiesel con diésel y vamos a subir de 5 a 8% lo que se tiene que mezclar en naftas, aunque ahora se está mezclando 10, lo van a bajar a 8%. Ajá. ¿Qué pasa? En esa planta pueden pasar dos cosas, o que ya no sea necesario trabajar ahí, o que le vendan biodiesel a países del exterior que necesitan biodiesel. Igual si la cerraran, son pocos los trabajadores, son una veintena de trabajadores que me dicen de ANCAP que podrían ser reubicados fácilmente en otros lugares. Tampoco es que esos trabajadores quedarían sin trabajo, pero están en un momento de meter presión. Sí, puntualmente en eso. Después tenés Salur, Bella Unión, Los Cañeros. Mi tío Néstor toda la vida me dijo, recorrió esa zona del norte y dice, vos, en Brasil obviamente es rentable hacer esas cosas por el clima. Acá en Uruguay no. Porque en Brasil... Vos estuviste también. En Brasil te permite 2 cosechas al año el azúcar, por el agua y el calor. Claro. Y acá es una. Y acá otra cosa. Por Los Cañeros y la nostalgia, y, ahora, y el bebé Sendigue, y seguimos perdiendo guita y subsidiando con la guita de todos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y pagando puestos gerenciales y a los peludos 20.000 pesos o menos, ¿te acordás que cuando lo recorrimos? Bueno, vamos a hacer un corte y después de la tanda tenés ahí varias facturas de Gas Sayago, ¿no? De la fiesta de Gas Sayago, una inversión millonaria y vivían en otra dimensión paralela cuando ya se ha ido a pique el proyecto. Y nos vamos a ir con música también, acorde a la noche de nostalgia, porque la pregunta de nuestra encuesta de Twitter tiene que ver con eso. Y les estamos preguntando a cada uno de ustedes para que respondan, a ver, ¿qué opinan, no? Si te parece bien que se haya habilitado las fiestas de la nostalgia. Y el DJ Dota, ¿qué canción nos da para ir a tanda, Pablo? Hablando de plata, ABBA, Money, Money, Money. Claro que sí. Mirá, de los tiempos de Leo. Los tiempos de Leo Pereira. Nos vamos a tanda con esto. Y venimos con la Money Money de las facturas de Gas Sayago. Porque todo se sabe.
got a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing Elvis Presley, a pura nostalgia. Sí, a 2 días nada más del 24. Hound Dog. ¿Qué me puede decir de este tema, Pablito? Bueno, ¿sabés que esta versión fue la más conocida, ¿no? Que se grabaron, pero centenas de versiones de esta canción Hound Dog. La original data de 1952 de Big Mama Thornton. Claro, porque esta es una versión de Elvis, ¿no? Exactamente. Elvis, que el lunes se cumplieron años de su fallecimiento. Sí. 44 años de la muerte de Elvis Presley. Hound Dog, y seguimos a pura nostalgia. Ya vamos a estar viendo la nostalgia de los políticos, con el análisis político de Pablo Fernández, la nostalgia de cuando Gas Sayago era un emprendimiento que esperanzaba a muchos, ¿no? Y terminó siendo un clavo remachado. Y el bicho tiene las facturas ahí que ya va a estar compartiendo con nosotros. Pero hablando de facturas, si pensás que la facturación electrónica es algo complicado, ahora con Memory podés emitir facturas electrónicas por WhatsApp. Exactamente, ingresá los datos del cliente, el importe y listo, no te compliques más. Memory te lo hace fácil. Ingresá ya a memory.com.uy y entérate de todo. Memory es la empresa líder en software contable y de facturación electrónica en Uruguay y en Latinoamérica. Y hablando de facturas, entonces, bueno, el bicho viene con alguna que otra. Estamos hablando de los sobrecostos de ANCAP y obviamente que hubo un derroche millonario en Gas Sayago, que ahora empieza a destaparse y hay que ver cómo se resuelve en la órbita de la justicia, ¿no? Porque la denuncia la presentó el directorio de UTE y la amplió el vicepresidente ANCAP, Diego Durán. El gobierno actual dice que después de pasar raya se gastaron 213 millones de dólares en Gas Sayago, que fue una obra que no sirvió para nada, ¿no? Se empezó a planificar, a hacer, se dejó de hacer y después murió ese proyecto. A eso hay que agregarles otros costos por contingencias, gastos que va a haber que hacer, por ejemplo, sacar los pilotos que quedaron enterrados en el agua. Bueno, eso puede ser 27 millones de dólares más que pueden llevar el costo total de Gas Sayago a 240 millones de dólares, aunque las autoridades del antiguo gobierno dicen que no, que es mucho más chico, que se habían cobrado 100 millones de dólares de garantía. Es verdad que se cobraron 100 palos de garantía. Pero que la cuenta da negativa. Ese parece ser el final. Y yo digo más, fue no solo un proyecto que salió mal, etcétera, en la cabeza de un presidente o de alguna autoridad, fue un curro. Durante muchos años les pagaron sueldos muy buenos a mucha gente donde estuvieron trabajando y para hacer nada. Claro, Veamos, de hecho, por ejemplo, sueldos por encima de la media del mercado. Marta Jara, que fue la presidenta, claro, era parte de ese mundo maravilloso, cobraba más de 422 mil pesos al mes, ¿no? Sí, era un sueldo mayor al del presidente en algún momento, creo. Y bueno, y de ahí para arriba, de 120 mil pesos para arriba, cobraba cualquiera. Marta Jara, o por lo menos encargados. Que después fue presidenta de ANCAP, mantuvo su cargo en Gas Sayago, ¿no? Mantuvo su cargo en Gas Sayago y le está haciendo un juicio a Gas Sayago, una demanda laboral. El 24, el martes, hay una audiencia donde va a ir a presentarse las partes. Es una demanda por 200 mil dólares que le está haciendo Marta Jara al Estado, ANCAP, por Gas Sayago, que ya vimos que fue de ellos. Bueno, pero ¿qué era con esas facturas que tenés en la mano? Porque ya veíamos una fiestita en el club de golf, que lo que festejaban, ¿qué es lo que te decía Durán del festejo eso? Se había cobrado la garantía de Gas de France, los 100 millones de dólares, se iban, habían podido lograr la garantía, y una semana después van y hacen una fiesta para los 25 empleados y sus parejas. Eran 51 personas, me sobra uno ahí. Uno llevó más de una pareja o un colado, porque 25 por cada 50. Pero a ver, de todas formas... Que costaba 112 mil pesos, parece que no era raro, pero era un mundo de fantasía, porque realmente se estaba hundiendo Gas Sayago. Claro, y estaba haciendo una fiesta donde tomaron whisky, champán, no es que fueron a comer unas milanesitas. Pero vamos a otros gastos. El diario El País el viernes divulgó algunos gastos en tarjetas corporativas. Ustedes escuchan tarjetas corporativas y seguro que les retrotrae a Raúl Sendic, que cayó un vicepresidente por eso. Y veamos acá qué boletas tenemos. Sí, esto es lo que informa el País. Primero hay que hablar de los viajes, ¿no? En los 10 años que funcionó Gas Sayago se gastaron 290 mil dólares total en viajes.
$290.000 en Oh, viajes. pará, 289.836. Sí, Pará, está. Sí. Pero además, si vos te fijás una cosa, en 2016, cuando estos ya estaban muertos, ya estaban gastando 30.000, 42.000, 38.000, 12.000 en 2019. Estaban haciendo viajes con un proyecto muerto que nunca resucitó. O sea, durante todos los 10 años se hicieron muchos gastos que algunos pueden explicarse y otros de repente no tanto. Y hay algunas facturas que son llamativas, ¿no? Sí. Pasaban como gastos, pero yo leí entradas para un partido de eliminatorias. Sí, sí, Uruguay, Perú en el año 2016. 2016, estaba muerto el proyecto. 2 empleados de Gasallao y 4 invitados, 15.540 pesos, entrada de fútbol para un partido de Uruguay-Perú por eliminatorias para el Mundial de Rusia. Está, yo si me pongo de abogado del diablo, no, nunca mejor dicho, puedo decir, el gasto corporativo, la tarjeta corporativa es precisamente para ese tipo de cosas, ¿no? No para comprarte algo personal como hacía Sendik y por eso lo procesaron, ¿no? Pero sí para almuerzos, para viajes de negocios. No, si el se problema es justifica. ¿para qué gastar esto? Por eso, pero voy a lo conceptual. La tarjeta corporativa en principio, bueno, y ponele que vinieron 2 franchutes o no sé dónde y lo llevaste a ver Uruguay, bueno, pagaste con la tarjeta corporativa. Lo que pasa es que cuando empezás a ver el cúmulo de cosas y el monto acumulado, decís, epa. Hay ¿no? diferentes modos de pago. Unas tarjetas corporativas, otros órdenes de compra, Bien. otros pagos de diferentes maneras. Todos entran en conceptos de gastos al cohete. Vamos con restaurantes, gastos en restaurantes. Hubo por muchos ejemplo, gastos ¿no? en restaurantes. ¿Qué tenemos? Agarrar por a ejemplo, Avis. Por ejemplo, acá tenemos un gasto. En 2013 hicieron una cena para 24 personas. Los mismos empleados de Gasallao. Esta vez no invitaron a las parejas, por eso la cuenta salió la mitad que en 2015, ¿no? 47.000 pesos. ¿Qué tal? Hacen una ¿Reíste? cena, una fiesta en octubre ¿Reíste de 2013. las milanesas Bustillo? No sé, invitame vos, invitame 47, jugátela a los 20 que trabajamos acá a hacer una cena. Sí, seguro. En rara aves. Seguro. A ver si lo gastás. Bueno, pero tenemos más y cosas que no huelen tan bien como un perfume, ¿verdad? Esto es una compra, van a Pharmashop, compran un perfume, Treasure in Love, un perfume de mujer, que ¿Y valía ¿Cómo se justifica un perfume de mujer? Explícame eso. Obsequio día, está cortado esto, pero es día de la secretaria. Alguien le compró un perfume a una secretaria que, para empezar, primero es un roñoso, porque si va a hacer un regalo y no lo paga de su bolsillo, se lo hace pagar a la empresa, es un La roñoso. verdad, sí. Si le vas a Quiero ese regalar, nombre. jugátela. Quiero ese nombre. Claro. Y segundo, bueno, está, le ¿Cuánto anda- vale el perfume? Che, Pilar, un perfume de mujer 1387 es un buen perfume, ¿no? Treasure in Love. ¿Cuánto vale el perfume? 1300. ¿Es barato? Ah, es barato, es barato. Todavía, mira, es Todavía roñoso roñoso por regalar y barato. rata. Lo hubiera puesto en su bolsillo. No sé, no compro perfume de mujer. Eso. Mira cómo sabe, Gofi. 4 palos Sí, perfume de mujer. anda regalando. Vos, todo. pará, ¿esto es joda? ¿Frutos secos? ¿Estamos hablando de serio? ¿Frutos secos? 9.000 pesos en frutos secos. 9.000 pesos en frutos secos. ¿en serio? Pistachos, nueces. Esta es una de las tantas órdenes que se hacían. Pistachos. ¿Para qué? ¿Para Banana quién? liofilizada, que no sé qué es eso. Bueno, está bien. Almendras, semillas de calabaza naturales. En la presa se comían frutos secos. Bueno, está. Boletas de más de 9 lucas. Y tenemos también, ¿puede ser algo con gimnasia? ¿No? Bueno, eran empleados que le ponían el cuerpo al laburo porque necesitaban gimnasia laboral. Esta es una de las facturas que necesitaban, 16.104 pesos. ¿No? 16. Vos te nomás de un contrato de Fitness corporativo. Fitness corporativo. Bueno, las empresas modernas, ¿no? Tienen hasta yoga, ¿no? Y gimnasia, está muy bien. Ah, yo quiero. Cuando vivís en un mundo, ¿no? de paralelo. fantasía, claro. de Disney, una empresa que gana millones, una empresa que genera, pero esta empresa no generaba nada. Y estaba otra vez año 2016. Era el año que ya se había caído todo, no estaba. Estaba fundida en CAP. Estaba fundida en CAP. Estaba fundida en CAP. Bueno. Estas son las cosas que calientan a pesar del frío. Gracias, bicho. Y ¿sabes qué? Vamos a ponerle algo de música. El DJ Dota, ¿qué música pone, Pablito? Vamos a ver si escuchamos ahora Rock Around the Clock, Bill Haley and the Comets. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the sun strikes. We're gonna rock around the clock tonight. Bien, Pablo, eso me gusta. Rock Around the Clock, un clásico también, ¿no? Claro, no es de tu época ni de la No mía. tengo ni idea pero qué es, el ni de lo que muchos- dice. Por favor, Rock Around the Clock. Perdón, Bueno, me saca no de... importa, Bill Haley y a los Cometas. Pero ¿sabes qué? En este ambiente nostálgico, Pablo también nos va a presentar un clásico, ¿no? El clásico de Santo y Seña
previa del 24 de agosto, la nostalgia electoral. Y a ver, ¿no? Es como todas las previas a la noche de la nostalgia en Santuiseña, nos metemos en la nostalgia de los políticos de nuestro país. ¿Y por dónde empezamos? Y vamos a empezar de los socios de la coalición, esos socios más chiquitos, en el cual el baile está bien complicado a pesar de que capaz que alguno tiene un solo diputado, como es el caso del Partido de la Gente. Y va con música, ¿no? Y va con música. ¿Cuál es la música que suena en el Partido de la Gente de la nostalgia electoral? A ver. Si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. ¿Por qué? Que si vengo, que si voy, que si estoy, que no sé qué hago. Tenemos a Edgardo Anovic ahí con una muy linda camisa. No lo podés poner así, Anovic. Y a Daniel Peña. ¿Por qué le haces esto? Porque están en esa que no saben qué pasa, que vengo, que voy, que estoy, que soy candidato a diputado. ¿Qué es lo que pasa en el Partido de la Gente? Que, bueno, Anovic ha salido de la escena pública, pero el partido se quedó sin líder. Entonces, un grupo de delegados, de representantes, dijeron, bueno, dale, Daniel, vos sos el diputado, asumí como presidente del Partido de la Gente. Hicieron una convención y nombraron a Daniel Peña. Pero el mismo momento que se estaba haciendo la convención, Anovic mandó un comunicado convocando a una convención para noviembre, cuando se celebran los 5 años del partido, donde van a tratar los temas del partido. Sí. Entonces todavía no se sabe, y el problema es a dónde está en la Corte Electoral. En la Corte Electoral me dicen, no sabemos qué va a pasar con esto. ¿Quién es el líder del Partido de la Gente? Hoy no está claro. Anovic tiene nostalgia de aquellas épocas, ¿te acuerdas? Donde se manejaba como un eventual batacazo en la política uruguaya. Después se dedicó a lo suyo, son los negocios, y bueno, vamos creo a ver que cómo le va mucho mejor. Seguimos seguro. con los socios de Pero la bajamos coalición. la luz para las lentas, ¿te Para acordás de las la época de las lentas? Pereira. Bajame la luz, por favor, y tirame una lenta acorde a lo que vamos a hablar a continuación. Volver a empezar. Que no se apague, que no termina el juego. Y hablamos justamente del Partido de la Gente. ¿Por qué? Porque el Partido Independiente, perdón. Ahí vemos a Pablo Mieres y a Daniel Radío, que son dos de las figuras centrales. Por favor. Dos de las figuras centrales del ministro. Partido Independiente, que ha tenido una votación. Mirá el pantalón que le pone. Aparte del secretario antidroga, ¿no? Ha tenido una votación muy magra en la última elección, consiguiendo solo bancas en diputados y no en el Senado. Pero este partido para el presidente Lacalle es fundamental. Y por eso ha hablado con varios dirigentes para tratar de fortalecerlo y volver a empezar y que salgan a la cancha, porque es de donde los blancos consideran que pueden robar votos por izquierda. Entonces, el Partido Independiente va a trabajar en esa remontada. Bueno, en esa coalición multicolor tenés la socialdemocracia, lo más a la izquierda con el Partido Independiente, y lo más a la derecha, ¿con qué? ¿Con qué música presentamos a Cabildo Abierto? A ver. Gritar. ¿Quién? Gritaré. O Juan. Amistades peligrosas es esto. Un temazo. No puede negar que es un tema. Va con doble. Amistades peligrosas, Cabildo Abierto es una amistad peligrosa. No. El líder, Guido Manini. Me voy. Hacete cargo vos. No, hacete cargo vos, me voy. Pero pará, ¿por qué amistades peligrosas? No es por... Está planteado en pregunta, no es solo porque amistades peligrosas podía ser ese socio que la coalición lo podía haber complicado. Es más bien por lo que dice la letra de quién o cuál. Y ahí vemos a Daniel Salinas, que le empezó a generar ruido en la interna del Cabildo Abierto. No arreglas más, Pablo, deja, no hables más. Y algunos blancos empiezan a tenerlo como, che, Daniel, tenés que salir. De hecho, en la entrevista que hicimos en Santuiseña lo consultamos sobre el tema, él dijo que no, pero le gustó el picor político. Dios mío, mirá al general Manini cómo lo pusiste. Bueno, es la nostalgia. ¿Vos cómo te vestís en la nostalgia? ¿No te pensás que Manini alguna vez se puso eso? ¿Y alguna vez tiene que haber No, nostalgiado? mijo, no. Bueno, vamos a seguir recorriendo tiendas políticas y un lugar donde está al rojo vivo la cuestión. ¿Qué pasa? Esto es un temón. Partido Colorado. Partido Colorado. Complicado. Ya habíamos hablado. ¿Con qué canción? A ver, ¿con qué canción vamos? Ponchame. Mi sueño cae. ¡No, queda! Mirá, queda. Pará, detendete a la... ¡No queda! No se animaron a venir a Sanguinetti. Robert Silva y Julio María Sanguinetti descansando ahí. ¡No te animaste! Y acá hay una figura que empezó a sonar en los Colorados. Porque es importante, te recuerdo de mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel y no puedo creer. ¿Por qué? Porque recuerdan a Pedro Bordaberry, quieren ir a buscar a Pedro Bordaberry, porque los Colorados están muy complicados en cuanto a figuras para la próxima carrera. Entonces, rezan prácticamente para que vuelva a la arena política Pedro Bordaberry, aquel
que Sanguinetti, recordemos, no lo dejó sacar en esa lista al Senado, ¿te acordás? Sí, claro. Le cortó el brazo. Entonces, en esa danza de nombres salen a buscar varias figuras y en las últimas semanas, te diré, en los pasillos del Parlamento, en la interpelación, apareció el nombre de Jorge Barrera, expresidente de Peñarol, como una de esas figuras a potenciar en la arena política. Barrera ya fue legislador por el Partido Colorado, hoy no está en la actividad privada, pero para algunos colorados les seduce tratar de ir a buscarlo. Bueno, igual el central es Pedro. Claro, espero que justamente ahora, con el cese de ministro de Turismo, muchos se acuerdan de que Pedro fue ministro de Turismo. Y apareció en la y están danza. pidiendo por él. Y apareció en la danza. Yo, para mí, Pedro vuelve a la política. Algún día va a volver. Es uno de los clásicos bichos políticos. Bueno, y ahora terminamos con el Frente Amplio, ¿no? No, vamos con lo que comandan la coalición de gobierno, ¿no? Perdón, el Partido, sí, el Nacional, Partido Nacional, que ahí hay un poco más de rock and roll y el baile ¿Qué música? ¿Qué música? Hay un poquito más. Para los blancos. Ahí está un tema. Gracias, Beatriz Argimón, Martín Lema, Álvaro Delgado y el que lo mira de costado es el presidente Luis Lacalle. Quisiera que esto dure para siempre, ¿no? En 2 vías, porque quisiera que esto dure para siempre la unidad en la coalición, que la han sorteado con algunos cascarrones, pero además quisiera que esto dure para siempre. Algunos cascarrones. Cascarrones. Coscorrón, bueno, cascarrones, me decía mi abuela. Coscorrón. No sé cómo se llama. Coscorrón. Bueno, algunos coscorrones. Ahí está. Que lo que pretenden es seguir en el gobierno y así lo plantearon cuando se reunió el directorio. Pusimos a Jorge Gandini. ¿Por qué? Porque después lo que analizamos desde el nuevo directorio, él logró una visibilidad y es quizás el que desafía ese sector wilsonista. 3 sillas en el directorio. Con Álvaro Delgado como el potencial candidato que varios blancos lo ven. Bueno, obviamente Lema, nuevo ministro es de otra de las Medios, figuras fuertes de aire fresco. Sartori va a estar en la jugada. Sartori está igual que en la vida común, es el único que... Y Argimón, que es una de las mujeres fuertes del Partido Nacional. Bueno, y ahora sí, ¿no? ¿Qué tenemos para el Frente Amplio? ¿Qué Esta la música pidió dice? Leo Pereira. Ponga la música. Así, tan satírica y fanática. Chichi Peralta, ¿pero por qué? Te quiero así, porque en el Frente Amplio, si bien... ¡No! ¡No lo había visto, Carolina! ¡No! Mario Vergara, ¡No había visto, Carolina! Yamandu Orsi ¡No! y Oscar Andrade. Esas son las figuras que hoy en el Frente Amplio están pisando fuerte y que quieren cancha electoral y están trabajando agarrados a lo que fue la campaña de recolección de firmas. Por eso Te quiero así, tan satírica y fanática. ¿Las piernas son de Cose o es un montaje? Es producción lo que es producción, no, es producción. ¿Son las piernas de Cose? Pero si yo me quedo con la camisa de... Me dice que sí. Yo me quedo con la camisa de Mario Vergara, amarilla y negra, acorde a la institución deportiva. Bueno. El Frente Amplio estaba entrenado Está Andrade allá. y está Andrade no contaba. Sabe que en el referéndum contra la LUC se juega mucho y ya incluso si logran una buena votación, el Frente Amplio dice que los deja muy bien parados para tratar de volver al gobierno. Vamos a ver si es con una de estas figuras. Claro, el tema es el referéndum. Y la nostalgia del Frente de cuando era gobierno, ¿no? De volver al poder. Aplausos para el señor Pablo Fernández, por favor. Muy entretenido, muy Con divertido. los coscorrones fue muy bien. Muy bien. Yo a mí me lo decían distinto. Cascarrones. Pereira, a mí me decían cascarrones. Cascarudo, coscorrón. Esos son los bichos. Vos los hiciste bichos una bonitos mezcla de los cascarudo y coscorrón, ¿entendés? El cascarrón. Es una O el neocombinación. coscorudo, ¿entendés? Pero no. Bueno, quiero darles un consejo para todos aquellos que tienen padres, madres o familiares mayores que por su edad pueden sufrir algún coscorrón, algún tipo de accidente, malestar físico o simplemente necesitan algún tipo de conducción o respaldo. Les recomiendo Helpline, que es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. Está cumpliendo 21 años de actividad. Y ahora con 2 servicios, uno para la casa que además es a prueba de agua y no hay que cargarlo, y otro que también sirve en la calle en todo el país y también tiene sensores de caídas. Sin duda alguna la mejor forma de cuidar a nuestra familia, Helpline, siempre junto a ustedes al alcance de ese botón. Mírenlo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Poneme ahora que estamos acá en el living algo nostálgico, ambientame con las bolas de espejos, ¿eh? ¿Qué música puede ser así de nostalgia? Pink Floyd. Pink Floyd. Está bien. Pero ¿cómo bailabas esto? ¿Esto? En la pista. Después te explico. Mirá, Gofi, vení a bailar acá. Los mensajes que me están llegando, no se puede creer. Bueno.
A ver cómo venimos de... Estoy viendo si el rating sube o baja con estos papelones. Y con los cascarrones sube siempre. Estamos primeros en rating, La gente señor. quiere joda. Primeros en rating. Quiere cascarrón. La gente quiere cascarrón. Bueno, vamos a recordar la encuesta de Twitter. Últimos minutos para votar, hablando de la noche de la nostalgia. Y la pregunta es... ¿Qué opinas? ¿Te parece bien que se hayan habilitado las fiestas de la nostalgia? Claro que sí. ¿Sí o no? Sí. No, pero Que puede haber vuelva. brotes ahora, viste, que después a llorar al cuartito. ¿Baile con tapaboca o sin tapaboca? No, a ver, quedó claro. Que está habilitado sin tapaboca, pero vos vas a ir a bailar con tapaboca o sin tapaboca. Yo no voy a ir a bailar. ¿Vos? Pero aparte que le querés dar un beso a alguien. ¿Se con puede tapabocas. chuponear? Con tapabocas. Se puede chuponear. ¡Qué asqueroso! Bueno, Está habilitado. Esperá, vamos a ir a la asqueroso. tanda. Cuando vengamos de la tanda, vamos a ver. Ya se agarró el almohadón, el abuelo está para dormir. No. Está para dormir, es el nombre. El abuelo Vamos quiere a dar ver dormir. cuáles son los temas nostálgicos de cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Está? Y nos vamos con otro oldie de aquellos. A ver, ¿qué nos ofrece el DJ Dota? ¿Qué dejó, Pablito? Michael Jackson. Uy, Michael Jackson. ¿Quién baila Michael Jackson? ¿Quién hace? No, no, ustedes. ¿Quién hace? A ver, dale. El Moon ese, ¿cómo es? El Paso Moon, lunar. Moonwalker, paso lunar. Paso lunar. Nos vamos con esto a la tanda y venimos con más Centro Diseño Nostálgico porque todo se sabe. They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear. So beat it, just beat it. You better run, you better Mirá, seguimos ambientados de cara a la noche de nostalgia con Tina Turner. Las piernas del rock. Las piernas del rock. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Qué tema es este, Palito? What's Love Got to Do With It. Mirá lo que era Tina Turner, peinado. A la bomba brasilera, ¿no? Es mortal. Década del 80 es esto, ¿no? Exactamente. Qué cuerdas vocales, ¿no? Esos labios. Bueno, La voz. seguimos ambientándonos y justamente para la noche de nostalgia o cualquier fiesta o evento tenés sonido, iluminación, pantalla gigante, efectos especiales para fiestas y eventos en Música Activa. Exactamente, que, de a hecho, cargo- a nos cargo- ha ambientado todo el set, ¿verdad? Exacto, a cargo del DJ Giovanni Lira, contacto 095 38 15 26. Seguilos en Instagram, Música Activa. 095 38 15 26. Bueno, muy bien. Vamos a ver el resultado de la encuesta de Twitter, justamente que tiene que ver con la noche de nostalgia. ¿Qué votó la gente? El veredicto. ¡Epa, mirá! ¡Epa! Parejito, ¿Qué pasó ahí? botones! Bueno, yo cada vez veo menos, pero 53% no. Y 47 sí, o sea. 53-47. Y claro, porque muchos dicen, qué necesidad de arriesgarte a que haya algún brote, pero estamos vacunados. Es lo que dijo Salinas, nos vacunamos para en algún momento tratar de empezar a volver de vuelta a la vida Sí, normal. Mucho ortigo acá. Bueno, está bien, despacito No me por gustó. las piedras, decía mi hija. Bueno, hablando de la noche de la nostalgia, vamos a recordar. Mira, el tema que a mí me retrotrae a la adolescencia más temprana y capaz con el que empecé a tocar la guitarra es uno de Dire Straits, Money for Nothing. ¿Te acordás de ese video fluo? Sí. Ese. Poneme, mirá eso. Terrible, un temún. Creo cuando empezaban los videoclips esto también, ¿no? Pues estamos hablando de década del 80, 85 creo que Sí, es esto. segunda ¿Y esto mitad. qué lo tenías? ¿En cassette? Cassette, sí, sí. Cassette rebobinado con Cassette. con la Vic. ¿Qué me dijiste que no escuché? No, mortal. Y el video estaba muy bueno también. MTV, claro, hablaba MTV y Sting le hacía los coros, me acuerdo de ese tema, Money for Nothing. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. A esa adolescencia temprana me retrotrae. Pero por ejemplo, si yo le tengo que preguntar al señor Leo Pereira, ¿qué canción lo retrotrae a su nostalgia? ¿Cuál elige? Mire, una vez con este sonido de fondo no puedo elegir nada. No, Es terrible. ahí, ahora sí, ahí sí. Sueñan en el aire. Trompetando ¿Qué anuncias. es esto? Carterita, sobaquera bajo el brazo. Ahí lleva el desodorante. Llévalo ahí. ¿Esa es tu nostalgia? Esto es cumbia, lo guaguancó con literatura. Habla de Macondo, habla de Gabriel García Márquez, del mundo de Mirá lo que Macondo es de el diseño de Soledad.
Mirá, La gente acá está aplaudiendo, obvio. está festejando. Pero esto es un hallazgo eso, yo no sabía eso, ¿no? De Sí, que- sí. Porque uno asocia cumbia con... No. Acá- Los bancos eran palabras mayores. Ahí sí no era cassette, era long play. Era long play, todavía no había cassette. ¿De qué año estamos hablando de esto? Esto es más viejo de lo que soy yo. Esto de la década del 60, yo lo escuchaba en el 70 y poco. Está bien. Bueno, perdón, llegó el momento de brindar Sí, con salud. una Dado Beer, la primera cerveza artesanal de Brasil, sabrosa, refrescante, independiente como vos. ¿Y cuál tenemos? Bueno, puede ser la clásica American Lager, 100% pura malta, o sus variedades IPA, Weiss, Lev. Probalas todas, ¿eh? Seguro que vas a encontrar tu cerveza preferida y obvio va a ser una Dado Beer. Muy rica, rica en serio, rica en serio. Le digo que no tenemos a Nacho Oves porque está de gira, ¿no? Por eso, pero nos vino bárbaro porque estamos escuchando estos clásicos. Y Bicho Amaral, ¿qué elige A para ver si Nostalgia? conoces, desde más vos lo conocés seguro. ¿Sí? Yo lo conocés. Pablo Fernández no. No sé. A ver cuál es el tema del Bicho Amaral. Solo él. Qué bien, Bicho. ¿A qué te trae recuerdos esto? Esto, cuando salía, yo escuchaba música del revival, la onda del revival, que era escuchar música de los 70 y los 90, escuchar mucha música de los 60, los 70 y los 90, escuchábamos mucho esto, los Kings, Lola, un temón. Puede ser algo que no sé si cuenta una historia que no sé si alguna vez a ustedes les pasó. ¿Vos la conocés la historia que cuenta esta canción? No. La conocí en un club donde se tomaba champán que tenía gusto a cherry cola, dice. Vino, se acercó, me invitó a bailar, le pregunté su nombre y en una voz gruesa me dijo Lola. Ah, la mierda. Ah, bueno. Nunca me pasó a mí. No sé ustedes. Pero bueno, mejor déjala ahí. ¿Y con cuál cerramos? Tema de Pablo Fernández para la nostalgia. Esto, A ver. y mi Es el nostalgia, pibe del grupo, a ver. Año 95, un temón. ¿Qué es esto? Demasiado tarde. Hoy me acordé. ¿Quién canta esto? Los lunes. Es un Es temón. Y me hace acuerdo. la peor cita de todas las que elegimos, ¿no? Desastre. Voy a decir Yo la verdad. verdad que Porque sí. con Pereira habíamos discutido la verdadera nostalgia en la que empezamos los bailes. Yo llegué a la época del furor de la cumbia de los 2000. Pero esta canción me recuerda a esos viajes desde la costa con mis padres, con mis hermanos, en la cual cantábamos esta canción. ¿Cómo se llama? Verano de... ¿Cómo es? Los lunes. Claro, a mí Hugo Bancó me recuerda a las Navidades. Esa música es la que se Bueno, es que la escuchaba música el día tiene de eso. Navidad. La música de nostalgia te retrotrae a determinados momentos de tu Claro. vida, ¿no? Que uno añora, porque, a ver, es verdad que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no sé No, eso, ¿no? pero está sí bueno es verdad, volver un ratito. Pero ¿sabes Sí. qué? Pero claro, en aquellos momentos, y suele pasar que cuando eras más joven, eras más ingenuo, eras más inocente, estabas más cascoteado, disfrutabas la vida de otro lado, si querés, ¿no? Y claro, ya la experiencia te hace imposible volver a ese lugar, ¿no? Entonces uno tiene nostalgia de aquel pasado que no va a volver, ¿no? Pero como dice el hombre acá, ¿no? Volver un ratito, pero sin quedar. ¿Cómo encontrar la máquina bien. esa? Déjame volver un par de horas, voy, Sí. bailo dos Noche de temitas boliche, y me vuelvo ahora. Bueno, pero por eso, tengamos el mejor presente que va a ser la mejor nostalgia del futuro. Muy bien. Muy bien. Pero usted es un filósofo. Soy Julia Ya, Moller. acá. Mi reflexión final a los Julia Moller. Y Nos punto despedimos, final. chicos. Muchas gracias por habernos acompañado. Las gambas de Julia Moller. Qué nostalgia esa, el punto final, ¿te acordás? Me acuerdo cuando decía... ¿Cómo era que decía ella? Ah, en vez de decir me parece indiferente, decía me parece inverosímil. No sé, Una no, cosa terrible. pero no me acuerdo. Bueno, vamos comentando todos juntos una de los mejores rockeros que se juntaron en la década del 80, ¿no? ¿Te acordás? Poneme We Are the World. Ah, bueno. ¿Está? Acordate de Lionel Richie, mira. Hear a certain call when the world... Stevie Wonder. Esto 86. ¿Te acordás de no esto, la no? hacen USA for para Africa. un juego olímpico. No, esta? no, USA pará. for Africa. Esta es la que está Bob Dylan, que no le importa nada, Mirá, y atrás. mirá, Simon, ahí está, Kenny Kenny Rogers. Kenny Rogers. Keep up Paul Simon. Mira Kenny Rogers. Pretending day by day. Tina Turner allá atrás. Sí. La Bruce Sprinting, creo. ¿Sabes Springsteen? Claro, fue todo un acontecimiento. Una movida para ayudar a los artistas unidos, para Billy para Joel. ayudar a... Mirá, vamos África. todos.
the world. Michael Jackson. Mira Michael Jackson. We are the children. Era negro Michael Jackson. Estaba con la remera que tenía Barrera. El café con leche. ¿Esta es Diana Ross? Sí, Diana Ross. Tremenda voz, tremenda voz. Bueno, nos vamos con este lindo mensaje. Somos el mundo, Gracias por acompañarnos una vez más. Feliz nostalgia para todos. Nos encontramos el domingo que viene. Porque todo se sabe. Chau, chau. God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping